al servicio de sus majestades satánicas. Algo así vendría a ser la traducción exacta de Their Satanic Majesty's Request, este disco histórico de los Rolling Stones, publicado en diciembre de 1967. El disco psicodélico de los Rolling Stones, como casi todos los grupos, sacaron uno de rock lisérgico allá por ese año, justamente en 1967. Ellos no se quisieron quedar atrás. Después fue un disco que nunca les gustó ni a Brian Jones, ni a Bill Wyman, ni a Charlie Watts. Keith Richards hasta el día de hoy lo destroza. Y Mick Jagger, casi que fue un capricho de él en emular lo que estaban haciendo las grandes bandas, incluidas los Beatles, con el Sgt. Pepper. Y el trabajo para muchos no fue muy bueno, pero con el transcurso del tiempo es un disco aclamado y odiado tal vez por igual, pero que no pasa indiferente. A nadie le es indiferente justamente este álbum de los Rolling Stones. Bienvenidos, soy César Barzais desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Los saludo. Se pueden suscribir a el canal. Hoy apelamos a la taza psicodélica, a la taza de la foto de las 11 manos de Michael Cooper, como podemos ver ahí atrás. La foto de Michael. ¿De quién será esa mano? Nunca nadie lo sabrá. Foto también que tiene que ver con la etapa de Cooper en los Stones. Todo esto armado también allí en los Olympic Studios. No solamente el disco grabado allí, sino también lo que fue todo este trabajo, todo este collage que tuvieron que hacer los propios Stones armando esto junto a Cooper, y ellos que ya tomaban una dirección musical totalmente opuesta a la que pretendía Andrew Oldham, que prácticamente cuando arrancan las grabaciones de este disco me dijeron: Andrew, allí tenés la puerta, o algo similar, según lo que cuenta la historia. Capaz Andrew se fue por voluntad propia de los Olympic para nunca más retornar a trabajar con los Stones. Ellos quisieron hacer un disco psicodélico y así fue. Vamos a mostrar diferentes ediciones. Decía en uno de los videos anteriores que no sé por qué, bueno, compilando esta serie de videos me está sirviendo porque soy bastante desordenado. Se habrán dado cuenta en general que siempre está todo desordenado. Entonces uno no sabe exactamente qué tiene y qué no tiene, qué tiene repetido y qué no, o qué edición te falta de X país. Bueno, admiro a los que son muy prolijos en ese sentido. No es mi caso. Entonces, buscando todos los Satanic por diversos lados, algunos discos que andan por acá, algunos que están guardados en cajas, en otra habitación que tengo algunas otras cosas más, en aquel sector de allá que no se ve, donde también hay vinilos. Bueno, los junté todos y me di cuenta que el Satanic justamente es el disco, el vinilo, que más copias tengo. No sé por qué. Yo pensé que era Sticky Fingers, pero Sticky Fingers creo que está segundo. Bueno, esta es una edición alemana, justamente del Satanic. Si no me apuro, este video va a durar 44 minutos, más o menos. Vamos a mostrar varias. La de Record Store Day, que pudo rescatar el 3D histórico. Justamente en estas fotos 3D es difícil ver a los 4 Beatles diseminados por allí. Es muy difícil, generalmente se ve a 2, nada más uno de cada punta. Es bastante complicado. En la edición 3D mucho no se ve, pero en otras ediciones sin 3D y con la foto bien ampliada sí se los puede ver con claridad. Incluso se ve mejor en algunos CDs la cara de los 4 Beatles que en estas ediciones 3D. Esta fue la reedición 2017, cuando cumplió 50 años justamente el disco. También es 3D, como verán, pasa que tiene doble protección. También es 3D, sigo. Y creo yo lo más interesante para aquellos que les gusta coleccionar es que estos 4 que les voy a mostrar ahora son los Decca y los London originales de la época. Hay un par, el London estéreo es el
más sencillo de conseguir de estos 4 y a partir de ahí se va poniendo cada vez más complicada la cuestión para ir consiguiéndolos todos. A ver, este es el London estéreo con la tapa original 3D. Esto se destaca fundamentalmente porque dice atrás London estéreo y el vinilo, voy a hacer mucho hincapié en estos 4 discos que les voy a mostrar y el vinilo es así, azul, ¿no? Este lo vamos a tratar con mucho cuidado y lo vamos a dejar por acá. Y después muestro este, que es el London mono, acá abajo dice mono, también 3D de 1967, el sobre interno es idéntico y ya ven que el vinilo es rojo, comparación al estéreo que es azul, violeta, celeste, depende de la edición que haya salido. Generalmente las del mismo año, eran algunas del mismo año o ya en 1968, pero iba cambiando levemente el color de la etiqueta. Este es de lo más difícil, Decca estéreo, también con la tapa 3D original de 1967, siempre el mismo sobre interno, pero vemos el vinilo que es verde. Dice Decca, ¿ven? Dice Decca allí, pero es verde. Bueno, lo voy a guardar porque estos sí que no los consigo más, ¿eh? Fue difícil conseguirlos en su momento, ni hablar lo que debe ser ahora. Y este es el Decca mono, otro muy difícil, de este original también. Acá dice mono, con la portada idéntica, con el 3D acá, el agregado, y buscamos el sobre interno y el vinilo es celeste. Bueno, para que vayan viendo las diferencias en este sentido. Bueno, ahora no lo voy a poder poner más. Así que vamos a agarrar estos 4 más importantes y lo vamos a dejar acá en un costado, por acá. Ahí. Y voy a seguir mostrando rápido otros. Bueno, este ya sin tapa 3D, lo que les voy a mostrar, reedición de 2002-2003 ABKCO. Este sí está abierto, podemos mostrar porque está abierto, de 180 gramos por supuesto, imitando obviamente la tapa de aquella época. Uno japonés que dice London atrás, sigo, todos estos reitero, ninguno tiene tapa 3D. Este es el argentino, el que sí salió con la tapa original, sin 3D por supuesto, es de 1987. Sigamos, este es el box reedición de 2017, este también sí tiene la tapa 3D, o sea que hay uno más. Este es un box que adentro tiene otras cosas interesantes, tiene el vinilo mono, tiene el vinilo estéreo, tiene el CD en super audio y también tiene un libro, este precioso box del Satanic, que si te interesa tener el 3D, es más caro, pero por lo menos ya tenés todo en uno acá. Tenés el mono, tenés el estéreo, tenés el libro, tenés el CD y tenés la tapa 3D. Esto, si mal no recuerdo, salió en 2017, sí, para los 50 años del disco. Reedición clásica que se solía ver en muchos lados, sobre todo por el sticker, también en CD. Esta es de la etapa 2002-2003 de ABKCO. Sigo, en este caso es un vinilo, no tengo idea de qué país, no tengo idea de qué país es este, porque no alcanzo a ver, pero me parece que es una de las reediciones estadounidenses que no tienen 3D. Es inglés, reedición inglesa sin 3D. Este que está por acá es un vinilo de color, creo que era alemán u holandés. Este es un vinilo de color, lo voy a mostrar porque vale la pena. Vamos a tener que hacer dos videos de Satanic, uno sobre vinilos blanco, hermoso. Vamos a hacer dos, me parece, parte 1 y parte 2, porque se va a hacer eterno, si no el video, porque falta mostrar todo lo que es la parte de los
CDs y los simples y los box. Acá hay otro, este es español, presentado en España por la fábrica de discos Columbia, Madrid, Sociedad Anónima Madrid. Y los títulos están en inglés, pero atrás dice todos los temas compuestos e interpretados por Mick Jagger y Keith Richards, a excepción de In Another Land, compuesto e interpretado por Bill Wyman, producido por The Rolling Stones, etcétera, etcétera. Este entonces es un vinilo español, naranja ahora, ¿eh? ¿Cuántos colores? Festival de colores para este, y este es un reeditado en la caja de mono, en la caja mono blanca. Bueno, así salió la reedición justamente de el Satanic. No sé si terminar acá o seguir un poco más. Vamos a concluir acá con este video. Este es otro más que quedó por acá. Suscríbanse al canal si llegaron hasta acá, si les gusta Satanic, los Rolling Stones. Suscríbanse a nuestro canal Rolling Stones Records para que más gente se entere y pueda anoticiarse de este contenido audiovisual dedicado exclusivamente a los Rolling Stones. Esta cajita para poner los mini LP del Satanic, que se saca ahí y van los mini LP adentro, hermosas cajas japonesas. Y por último, mostrar la foto, por supuesto, del 11 manos, llamada así, la foto de Michael Cooper. Pueden contar ahí que hay 10 manos, si ven bien, y esta, los muchachos se ve que están pasados de rosca y no se sabe de quién es esa mano, la número 11. Antes de cerrar, porque tiene que ver con los vinilos, quiero mostrar los argentinos, obviamente, sus majestades satánicas, algo que así se lo llamó en su momento, que así empezaron a llamarlos en Latinoamérica, también en España, y es como un apodo que quedó, porque claro, atrás también dice sus majestades satánicas, y es como que les quedó ese apodo hasta el día de hoy. Cuando uno habla de los Rolling Stones, una de las tantas maneras de llamarlos es sus majestades satánicas. Ya he explicado en algún video que en Argentina, en 1968, cuando se iba a publicar este disco, no se contaba con ese material 3D como para hacerlo, así que se eligió otra foto. Se eligió la foto del Big Hits británico y la foto del simple Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, que es justamente esta misma portada tomada en Manhattan, y la del Big Hits, ¿no? La del otro Big Hits en la parte de atrás. Y por último, ya me perdí un poco cuál mostré y cuál no, algo bootleg. También tiene un 3D, precioso este, tiene un 3D, una serie de los Alternate, donde hay tomas alternativas justamente de el Satanic, donde está también el demo de estudio de We Love You, donde participan los Beatles, The Lantern, los títulos con otro nombre, porque eran títulos de trabajo, es un vinilo doble, obviamente esto es bootleg puro, Swinging Pig Records. Y el último que voy a mostrar y cierro el video es esta hermosa caja bootleg también, que tiene 3D, bien linda, preciosa está, que tiene los 4 LPs y que tiene, miren, si entienden algo de lo que dice atrás, va a ser un milagro. Justamente, a ver si están todos bien ordenaditos, sí. Ahí los pongo acá, estos son argentinos. A mí me gusta mostrarlos así, no sé, ahí. Esos son los cassettes de nuestras majestades satánicas. Algunos son argentinos, estos dos son argentinos y los otros son importados, algunos incluso con esas cintas de dióxido de cromo que eran bien potentes, este tipo de cassettes, que eran bien potentes, una cinta mucho más duradera y tenían un mejor sonido. Realmente en esa época era mucho más caro este tipo de cassette, que te aclaraba que eran de dióxido de cromo, te aclaraban que eran estéreo estos cassettes y que supuestamente sonaban mejor que algunos otros. Una tapa distinta, mira, toda negra, ahí del psicodélico, y el argentino, el hermoso argentino, que dice: canten esto todos juntos, Ciudadela, En otra tierra y El hombre del 2000. Además de canten esto todos juntos y vean qué pasa.
En el lado 2, Ella es un arco iris, El farol, Gomper, A 2000 años luz de casa y Que siga el show. Que siga el show. Se lo tomaron bien en serio los muchachos. Son diferentes, ¿ves? Los cassettes argentinos entonces de este Satanic. Sigo con que les voy a mostrar CDs. CDs, a ver. Oficial, ¿sí? Sellado. En estos, por ejemplo, las caras, si buscan a los que les gusta encontrar dónde están los Beatles, en este tipo de CD se ven mejor, mucho mejor que en los vinilos. El japonés mini LP, ¿ven estos recuadritos atrás? Bueno, si vos tenías toda esta colección de mini LP, teniendo todos los títulos, sacabas esto que está atrás y se formaba como una especie de rompecabezas justamente del Satanic, que aparte es ideal para un rompecabezas, ¿no? Con todos los colores que tiene. La primera edición en CD de El Satanic, amarilla, hermoso esto, hermosa amarilla. La segunda edición en CD, hacia atrás, de El Satanic. En la primera edición se ve mucho más claro todo, por ejemplo. En esta, en la primera, se ve claramente la cara de los 4 del Liverpool, como se suele decir. En reediciones, en CD, bootleg total, tiene 20 temas, bien inédito, que obviamente tenemos que acompañarlo con estas cajas históricas, que creas o no, yo las conseguí en mi provincia, en Chubut, no en mi ciudad, pero sí las conseguí en mi provincia. No podía creer que alguien no las haya comprado antes, pero claro, generalmente en las ciudades patagónicas o del interior, las que no son turísticas, suele pasar que viene gente, sí, no sé, de Buenos Aires o del exterior por trabajo y le gustan los discos, entraba a una disquería en esos años y si veías esto, te gustan los Stones, los comprabas. Hasta si no te gustaba el Satanic, lo comprabas. Eso solía ocurrir, pero en esa época llegaba una unidad, un solo box de cada una de estas. Y las compré, recuerdo, a muy buen precio y después con los años esto, bueno, disparó a varias decenas de dólares. Esto, imagino, ya lo deben conocer. Son 4 CDs y 4 CDs. Son, no sé, deben ser 100 canciones más o menos. Donde, por ejemplo, no sé, tenés en el disco 4 son 11 canciones, 11 tomas de Jigsaw Puzzle, por ejemplo. Y van los fragmentos de las canciones, las intro por un lado, las partes del medio por el otro, los finales por el otro, los estribillos por el otro, y es todo instrumental. Se escucha el take 1, take 2, nada más. Es lo que vas a escuchar. Eso es para cuando ya psicológicamente no hay retorno, ¿eh? Es para la internación. Escuchar eso todo de corrido, sobre todo. Hablando de CDs, los rusos, que siempre está bueno y nunca los mostré dentro, que tienen esta foto del Green Park de Londres, donde hicieron esa conferencia de prensa en el 67 y tiene las letras atrás. Y abrimos el CD ruso bootleg, pero que son de una calidad extraordinaria, sobre todo la presentación, y se muestra todas las diferentes tapas y cómo era justamente el Satanic Majesty's Breakfast, que tuvo en simple She's a Rainbow, junto al 2000 Light Years from Home, o sea, 2000 años luz de casa, el simple CD, el We Love You, We Love You, para mi amigo Agustín y Diego, We Love You. Para ellos va We Love You, y el de Bill, que ya apareció en la discografía solista de Bill Wyman, aunque esto no es solista y era de Rolling Stones, bueno, había que incluir Bill Wyman in Another Land, justamente, junto a The Lantern, que está este CD. Creo que ya mostré todos los CDs y voy a cerrar con los simples, She's a Rainbow y el 2000 años luz de casa, el de Bill Wyman que mostré ya en un video anterior.
promocional argentino, voy a ver si lo puedo abrir, promocional para que se vea bien en el video, promocional argentino que dice: ella es un arco iris y a 2000 años luz del hogar. Oh, precioso, preciosos títulos, si es que lo puedo abrir. Esto está sellado hace tantos años, vamos a sacarlo, ahí está. A ver si se ve bien ahí, por ahí algo se va a ver. Lo dejo un rato y si no pueden pausar el video. Y ella es un arco iris, ahí va en el sello de que es promocional justamente este. Son históricos. We Love You también y Dandelion, también británico. Y Dandelion ahí. Otro We Love You, también de Decca, diferente, con Dandelion atrás. We Love You y Dandelion. Este, el 7 pulgadas del Giza Rainbow y el 2000 años luz de casa. Ahí va. Esta rareza que creo que es español, si mal no recuerdo, que dice: te amamos. Y en el lado B, diente de león. ¿Qué rareza es esto? Diente de león es Dandelion, justamente. Así lo pusieron. ¿Era español este o no? Ahora me quedó la duda. Me quedó la duda. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Pero bueno, no hay tiempo de buscarlo. Te amamos, dice. ¿Se alcanza a leer? Te amamos. ¿Qué más? Otro. También simple con las mismas dos canciones. Idéntico atrás. Otro We Love You con Dandelion. Son alemanes, holandeses, estos. De diferentes lugares. Y para cerrar, lo vamos a hacer con un argentino que dice: nosotros te queremos. O sea, We Love You. Y Dandelion, justamente en la parte de atrás. Bueno, con eso cerramos la parte 2 de este LP, el Satanic, Their Satanic Majesty's Request, o sea, nuestro viejo y querido Majestades Satánicas argentino, que tiene, obviamente, depende el país, las diferentes portadas, y las originales de 1967 y parte del 68 sí salieron con la tapa 3D, que es lo que muchos buscan. En el video anterior mostré las London mono y estéreo y la Decca mono y estéreo. Espero que te haya gustado el video, te invito a suscribirte, a acompañarme. Agradezco por el crecimiento increíble que desde febrero en adelante has tenido este canal, con videos realmente muy vistos, como el que hicimos desde la tumba de Brian Jones, el mismo 3 de julio de este año, el día que se cumplió un nuevo año del fallecimiento de Brian. El que hicimos por los 60 años de los Stones, donde un montón dejaron cuál fue su primer CD, su primer libro, su primer LP, video, revista, etc. Así que gracias por la compañía. Brindamos por estos Rolling Stones con la taza de las 11 manos. Es como los típicos trucos televisivos, no tiene nada la taza. Bueno, en este caso no tiene nada, generalmente suele tener algo, pero en este caso me olvidé de completarla con algo. Nos vamos, iba a poner un poco de música, pero ahí va, nos vamos a ir con esto y nos reencontramos en el próximo video. Compartan este material, difúndanlo para que más gente pueda acompañarnos en esta aventura audiovisual que se llama Rolling Stone Records Citadel, sesiones de grabación del Satanic. Con esto nos vamos. Adiós. Déjame en los comentarios qué te parece Satanic. ¿Lo querés? ¿No lo querés? ¿Por qué no tocan más temas de este disco en vivo? ¿Es el peor disco de los Stones? ¿Es uno de los mejores? ¿Es el más flojo de la década del 60? ¿Te gusta o no te gusta? Déjamelo en los comentarios, dale. Hasta la próxima. Chau, chau.